Bienvenidos, hola a todos y todas. Bienvenidos a esta comunidad, a este nuevo canal, a este nuevo espacio nuestro como comunidad, llamado El Llamado Interno. Siento muy feliz, muy emocionado. Es un proyecto que hace muchos años se pensó o se ideó alguna vez. Hace poco tiempo lo pensamos, lo volvimos a platicar y hoy estamos aquí cumpliéndolo. Es un espacio donde vamos a platicar de todo esto que vivimos y que nadie a veces lo platica, de todo esto que nadie nos enseña, pero que la vida se encarga pues de ponernos en las situaciones correctas para poder vivirlo. Este es un espacio donde vamos a platicar una historia personal. Voy a compartirles este proceso que estoy viviendo, este despertar espiritual, y de aquí nace este llamado interno. Más que nada, hoy, en este episodio, primer episodio del canal, siendo tan importante, pues quiero compartirles una persona que ha sido clave en esta transformación, en este despertar, mi psicóloga, Azucena Campa, y pues qué mejor quien nos va a acompañar en este primer episodio y en muchos episodios más para compartir y que ellas también les cuente, les dé su testimonio de todo lo que ha vivido. Azucena, hello. Hola. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Me siento muy honrada y sobre todo que ya empezaron a andar los caminos, ¿no? Empezamos a andar los caminos que de alguna manera están trazados, que es como te platiqué en un inicio, pues el mapa está hecho, hay que empezar a recorrerlo y a caminarlo. Claro. Entonces, aquí estamos iniciando algo, ¿no? Sí, y es algo muy grande, ya lo hemos platicado. Lo platicamos yo creo que hace un año, después lo volvimos a platicar hace unos 6 meses. Y hace 2 semanas lo platicamos y ya Susana fue como que ya lo tienes que hacer. O sea, esto ya tiene que salir. Y así como ya estamos aquí sentados platicando con ustedes, pues fueron muchos meses, muchas pláticas y un proceso muy largo y muy padre, que todavía es proceso. Esto es parte de este podcast. No es contar una historia de éxito, no es contar una historia de ya realizada, sino es un proceso en diferentes partes de la vida donde nos encontramos y a veces no nos encontramos porque nos sentimos perdidos y encontramos ciertas guías, como por ejemplo en su caso Susana fue conmigo, que nos ayudan a entender y a abrir este como tercer ojo, yo le llamo, para entender en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y esto también es la esencia de este podcast, el propósito. El propósito, este es un podcast para enseñar, pero no como una materia educativa. Es para enseñar desde la experiencia, desde el proceso, para poder llegar a todos ustedes quienes necesitan escuchar lo que nadie nos puede decir a veces o lo que a veces nos dice la vida y no lo podemos escuchar porque no lo entendemos. Este podcast es para ser una guía. Es una guía para todas estas personas que están pasando o pasaron por estos procesos similares y que también es un tema de no pasa nada si volvemos a empezar. Muchas veces el volver a empezar, la vida nos obliga porque nos aferramos mucho a lo que ya teníamos, pero estoy muy seguro, siempre muy seguro de que las nuevas historias nos pueden gustar mucho más que las anteriores, ¿no? Entonces, comenzamos. ¿Cómo te sientes, Susana? Bien, contenta. De hecho, bien te contenta. Te veo así como que comenzamos. A ver, estamos aquí por esta intención de mostrar un proceso, pero desde un testimonio real. Claro. Entonces, tú sabes como todo esto de que conoces un poco mi trayectoria en cuestión académica, pero no hay nada mejor que mostrarlo con testimonios, con casos reales. Prueba de ello, pues, fue en el taller también, ¿no? Como estos testimoniales de las personas que compartieron. Entonces, por eso estamos aquí justamente, para que tú expliques como tu proceso, tu crecimiento, tus caídas, tus levantadas. De hecho, así es. Venimos desde una herida y eso te lo he explicado. Todos pasamos por una herida, absolutamente todos. Y llega un proceso de madurez donde ya entendemos qué es y para qué sobre todo estamos viviendo lo que no nos tocó vivir, lo que planeamos vivir. Y eso te lo he dicho. Entonces, necesitabas haber pasado por todo lo que has pasado para estar justamente en este punto que estás ahorita, que es tu cambio que estás haciendo, porque es una transformación de conciencia, más que nada. Acuérdate que yo hablo mucho de niveles de conciencia, y eso es lo que vamos a ir explicando mucho, como en este llamado,
que le llamas, que bueno, valga la redundancia, en este llamado del podcast, pues también, ¿no? Entonces, niveles de conciencia. Exactamente. Y es justo lo que tú rápidamente captaste, aprendiste, entendiste, vibraste, transformaste, y eso es lo que vas a hacer aquí, lo estás compartiendo y lo vas a compartir con muchos, porque a todos, aquí no hay de que a mí sí, a mí no, a todos nos sucede. Venimos desde una herida y necesitamos transformarla para poder potencializarla y generarla como una habilidad. Claro. Uh-huh. Y eso que tú comentas, pues es parte prácticamente de lo que nos trajo aquí, pues, ¿no? O sea, vamos a contar un poquito, bueno, voy a contar un poquito de cómo llegué contigo hace más de un año. Fue un momento de mi vida donde todo se había derrumbado, o yo pensaba al menos que todo se había derrumbado, donde yo no encontraba ninguna solución en el aspecto de que cuando yo pensaba que yo tenía ya una vida realizada, donde yo tenía una vida ya completa, ya concreta, a mis viejos 27 años de edad, 28 años de edad, pues todo empieza a colapsar. Todo empieza a colapsar. Yo le llamo una serie de eventos muy desafortunados, aunados a una serie de muy malas decisiones. Pero esto es, como lo decía, por el aferrarse a querer mantener algo que no es, cuando tú te das cuenta, porque te das cuenta que no estás conectado con tu sincronía, que no estás conectado contigo mismo, que pierdes esa esencia, la vida se encarga, o tú mismo, a lo mejor el inconsciente, tu subconsciente se encarga pues de orillarte donde sí, o sea, volver a esa esencia, volver a ese interior, volver a literal a ver hacia adentro, y después de esa introspección, cuando ya lo decides ver, pues empiezas a entender qué es lo que tienes que hacer, pues, ¿no? Pero en el proceso nos aferramos tanto a estos temas de, no, ¿cómo voy a volver a empezar? ¿Cómo? Si a mí, ¿por qué? El por qué. ¿Recuerdas? O sea, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando en realidad es ¿para qué? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué me tocó vivirlo? ¿Qué es lo que yo planeé con esto? Pero no lo podemos ver en primera ocasión. Claro. Sí, por ejemplo, como te digo, cuando yo pensaba que en mi vida ya todo estaba realizado, que ya tenía todo lo que yo quería haber logrado, ya lo había logrado, según yo, te lo comenté en algún punto. Venía regresando de un viaje muy grande, muy padre en Europa con mi mamá, y yo me acuerdo que venía en el avión y pensé, pues yo creo que ya me voy a morir. ¿Te acuerdas que te comenté? Yo creo que ya me voy a morir porque yo pensaba que ya no había nada más que cumplir. O sea, yo pensaba que pues ya cumplí todos mis sueños, ya no hay nada que me venga a motivar para seguirle, ¿no? Y ahí ahora sí que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque casualmente regresando de ese viaje, todo se empieza a complicar. Y ahí es donde realmente me sentí más vivo y también más perdido en el aspecto de que no podía yo entender por qué pasaban las cosas como decimos. Pero al voltear yo ahorita para atrás, es saber lo desconectado que estaba conmigo mismo. Por ejemplo, también en uno de los viajes, a mí me gusta mucho viajar, y en uno de los viajes que hice, pues cumpliendo muchas cosas que yo pensaba que, uy, qué padre antes, ¿no? Fue a los momentos más bajos de mi vida, o sea, donde yo me sentí tan desconectado conmigo mismo que yo decía, ¿qué estoy haciendo así? Aquí. Uno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi esfuerzo, con mi tiempo, con mi trabajo? Porque este no soy yo. O sea, eso fue lo primero que pensé, me acuerdo. Este no soy yo. Y cuando te das cuenta de esa máscara que tienes encima, qué feo se siente. ¿Y qué es lo que sí tenías resuelto en ese momento? Nada. ¿Seguro? Economía. Exacto. Tenía economía, mucha. Y yo sentía que ya no me iba a faltar nada. Nunca. Tenías resuelta, según tú, la parte como de sobrevivencia o la parte terrenal, que es el ego, al final de cuentas. El ego lo tenía, los que me conocen saben. Sí, pues es que tú lo viviste al final de cuentas, pero ese es uno de los 5 cuerpos, o al menos los que yo manejo en la explicación del ser humano. Nosotros venimos aquí a hacer algo en específico. Bueno, venimos a hacer muchísimas cosas, pero tenemos un propósito, una misión de vida. ¿Te acuerdas de esta frase mía? Partamos del hecho de que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal en un cuerpo físico. Las matrushkas, eso es lo que yo manejo en mi consultorio, así como los 5 cuerpecitos. Que de aquel libro que te presté, sí, que los llamados del alma. Claro. O sea, el alma te va dando aviso 1, semáforo en verde, pero empieza a parpadear. Sí. Es como ve parando. Aviso 2, amarillo. O sea, es como
Esto en amarillo como que te empiezan a suceder cosas imprevistos, retrasos o como cosas pequeñas, ¿no? Y ya, el aviso 3, que es el semáforo en rojo, párate, detente porque no hay más que hacer. Y eso tiene que ver con voltear a ver hacia adentro o con recordar para qué viniste, porque traemos un propósito y somos un cuerpo energético, obviamente, pero somos un cuerpo espiritual principalmente, que tenemos un cuerpo mental, ese es el ego famoso, pero esa es la sobrevivencia del aquí y ahora, ¿eh? Entonces, el emocional, que lo generan los pensamientos o las creencias o todo lo que hemos aprendido, y el energético del que hablamos, y el espiritual como el más grande, pero lo que estamos aquí en este cuerpo es, pues el cuerpo físico es el que sobrevive o el que recolecta la información para el ser. Pero esto es aquí, solamente somos mucho más que esto. Entonces, ¿qué sí tenías resuelto? Pues la sobrevivencia del ser, más bien de que eres tú, la parte material. Pero el ego no estaba conectado con tu ser espiritual. Y es algo que ahorita lo veo, volteo y digo, ¿qué pasa cuando no estás conectado con nada? O sea, estás conectado con el ego. El ego era tan grande que era ego. O sea, mi 99% era ego. Todo era ego, todo era... Yo me jactaba, como les digo, de tener una vida muy exitosa, de tener los grandes logros, siendo tan joven. Entonces, ¿pero por qué me sentía tan mal? O sea, ¿por qué por dentro quería llorar? ¿Por qué por dentro quería escaparme? ¿Por qué por dentro? Ahora pienso y digo, wow, pobrecito. O sea, pobrecito yo, y no de una manera dramática, sino pobrecito en lo nublado que estaba personalmente. Y nunca me pude detener, como dices tú. O sea, la vida me dio miles de avisos. O sea, tanto mis familiares como amigos o quienes yo pensaba que eran mis amigos y otro tipo de personas, era, hey, cálmate, hey, tranquilo, la vida no es tan recia, vas muy rápido. Y yo decía, es que quiero ir rápido, quiero seguir así, quiero mejorar. Pero realmente lo único que estaba haciendo era hundirme. ¿Por qué? Porque no estaba conectado. O sea, lo único que tenía, como dices tú, era la solvencia económica. Pero eso también entiendo las heridas de la niñez. Que ahí es el cuerpo emocional. Al final de cuentas, lo que nosotros venimos a aprender a esta vida, el libreto ya lo traemos escrito, es el mapa famoso, ¿no? Que yo lo pongo en esta metáfora de la obra de teatro. Detrás de telón somos un grupo de actores que todos nos vamos poniendo de acuerdo de quién va a ejercer qué papel. Claro. Tenemos el libreto, pero enfrente del telón, o sea que ya es en el escenario, pues dejas el libreto atrás y tienes que empezar a recordarlo. Algo así te pasó. Sí. Que es como que bravo el público, ¿no? La parte externa. Entonces, sí, tú feliz de la vida, contento, disfrutando, y dándole muchos placeres a mucha gente también. Mucha gente, regalé literalmente todo. Pero era parte del alimento del ego, ¿no? Pero también es como siguiente acto, lo que sigue, porque necesitabas avanzar. Entonces, el recordatorio fue eso. Necesitas hacer un alto para que vuelvas a conectar contigo y entender a qué viniste, o sea, cuál es el libreto original que tú traes. Que eso desde el día 1 yo creo que llegaste. Cuando te pregunté tu fecha de nacimiento, te dije, cielos, a ver. Porque aquí vamos a hablar de numerología también y de muchas cosas, ¿eh? Aquí no nomás venimos a hablar de tragedias. Aquí venimos a hablar de todo lo que hemos aprendido. Y sí, así como tal cual como tú lo dices, Susana, yo recuerdo mucho cuando me prestaste el libro de las almas, se me olvidó el nombre. Es de Josep Soler. Cuando Susana me presta este libro y lo leo, yo nunca había leído un libro en mi vida, a mis 30 años de edad. Pero me enganchó tanto porque me sentí tan identificado y es un viaje... Ese es el otro libro, ese sí lo leíste completo. El libro ese es el plan de tu alma. El plan de tu alma. El plan de tu alma, ese es otro que te presté. Ese es el que sí leí. Va. El plan de tu alma es un libro, como les digo, que yo nunca había leído un libro en mi vida. No, yo soy de números, no de letras. Sí. Pero cuando me presta este libro, Azucena, lo leí y me sentí tan identificado que me enganchó en automático. Y dije yo, wow, ¿cómo podemos hallar un por qué? Porque nos preguntamos siempre, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? En lugar del ¿para qué? Y este libro me dio muchas respuestas del por qué pasaron. O sea, del por qué. Y no es como justificar las situaciones, simplemente es entender que todo lo que nos pasa es porque tenemos que aprender algo. O sea, hay algo que nos falta aprender, hay algo que nos falta sanar, hay algo que nos falta vivir. Y eso lo planeamos
desde alma, o sea, desde un ser místico interior y no para vivirlo en lo terrenal, y nos ponemos de acuerdo. O sea, tú y yo nos pusimos de acuerdo para estar haciendo esto en este punto de nuestra vida. Y ahí es donde te das cuenta, encuentras esas respuestas del por qué. Es el famoso tablero de la vida. Ese libro habla justo de cómo vamos haciendo todas nuestras jugadas a través, como en los momentos precisos, para aprender la siguiente lección. Y son acuerdos de almas, en regresiones o más bien subir a personas en registros akáshicos, que lo hago yo en el consultorio. Se da mucha esta información. Y en tu caso, por hacerlo más rápido y avanzar contigo por la situación en la que llegaste, te dije, avánzale con esto y ve viendo esto. Esto es lo que realmente sucede con nosotros. En el acuerdo de las almas, que es justo antes de encarnar, nos ponemos de acuerdo, como esta metáfora atrás del escenario, de qué es lo que vamos a hacer cada quien. Y ahí es donde empiezas a recordar y empiezas a ver este libreto del que estábamos hablando ahorita, y es que todo esto que tú has vivido, quizás a lo mejor debió de haber sido así, no necesariamente si hubiera sido más consciente lo vives de otra manera, a lo mejor no con tanto dolor o con tanta pérdida, porque eso sí lo podemos evitar en muchas ocasiones. Cuando ya eres más consciente y lo haces más desde el amor, quizás lo que ya está planeado que vivas no lo haces desde el dolor o la pérdida, ya lo puedes hacer más desde un aprendizaje, desde el amor o algo así, sí se puede. Más lindo y más bonito. No tan caótico. No con este famoso despertar del alma, como te ponen los posts, ¿no? De sí, que sales todo golpeado. Ahorita vamos a hablar de eso también, que es parte de... Pero justamente es el tema que queremos platicar ahorita también de cómo te empiezas a dar cuenta de este despertar, pues, ¿no? De estas señales, de esas sincronicidades. La intuición empieza a recuperarse. A mí me pasó mucho que cuando llegué contigo, yo llegué en un estado... crítico. Pero lo que le sigue, ¿no? Yo cuando llegué con Azucena, por medio de un conocido, bueno, un conocido le dijo a la mamá de mi hija y la mamá de mi hija me llevó contigo. Y cuando yo llego con Azucena, pues yo ya no quería vivir, se los digo aquí abiertamente. Yo ya no quería saber nada de nada, para mí ya no... Yo ya había pasado por todos los brujos, brujas, chamanes, doctores, psiquiatras, había estado internado, todo. Y nadie me podía ayudar. Azucena me pudo ayudar. El primer día que fui con ella, lo platicamos. Yo me acuerdo que iba tan... dije, total, o sea... Uno más. Y era el último. O sea, ya era el último. Porque en el acabose de todo esto, fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no hay más para mí. Ya había fracasado en todo. Yo pensaba que ya había fracasado en todo. Pero todavía tenía un candado muy grande, que fue mi hija. Tu hija. Mi hija, que fue quien me salvó la vida. Junto con todos estos pilares que les vengo a contar, que es Azucena, que es mi familia, que es la mamá de mi hija, son pilares que no me soltaron en lo más bajo de mi vida, y eso también hay que agradecerlo, y eso también es donde también tienes que voltear a ver eso, o sea, a verlo en un aspecto de decir, wow, no estaba solo, a lo mejor yo me sentía tan bloqueado, pero realmente estaba recibiendo tanto amor, que eso fue lo que me mantuvo. Entonces, cuando yo llego con Azucena, como les digo, en un tema muy crítico, empezamos a platicar todos estos temas de los cuales yo tenía conocimientos de algunos temas espirituales, pero creo que no eran los correctos para mí. En el tema de las limpias energéticas, en el tema de las cartas, todo eso, los ángeles. Yo iba a terapias angelicales, los mensajes estos angelicales, pero a veces, pues no, una cosa son los mensajes, otra cosa es lo que tú tienes que hacer, pues, ¿no? O sea, una cosa es el propósito y otra cosa es la chamba que tienes personal. Que hacer exactamente para cumplir la interna, la personal, porque correcto. Externamente puedes tener mucha información, pero si no la llevas hacia adentro, uno de los, y eso te lo platico a ti, porque uno de los como afirmaciones que yo tengo, que la instalé como una creencia, es que me transforma todos los conocimientos que yo voy adquiriendo, porque parte de lo que yo he querido hacer es cada vez es encontrar las técnicas más rápidas y precisas para trabajar primero conmigo, conmigo, mis cercanos, y obviamente también con mis clientes y pacientes. Pero una de las que yo tengo bien reafirmado es que quiero que todo conocimiento quiero que me transforme, porque al final de cuentas de eso se trata de mí primero que nada. Uh-huh. Y la medida en que me vaya transformando, también puedo ir transformando a otros, y eso es cuando viene mucho lo externo de, sí te dan el consejo, sí te leen la carta, sí te dicen las cosas, pero ¿qué hay de ti hacia adentro? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Uh-huh. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando las primeras consultas contigo,
Y no fueron muchas, ¿te acuerdas? No, fueron como 3, Ajá. porque fue un lapso muy, muy crítico. Aparte, Sí. en mi vida pasaron muchas cosas muy, muy turbias. Sin embargo, yo me acuerdo que las primeras veces que salía, yo salía haciendo otro. O sea, salía haciendo otro emocionalmente de que, ok, esto va a cambiar y mira, guau, 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 guau. Pero realmente yo no estaba cambiando. O sea, sí estaba cambiando, pero no estaba haciendo nada diferente. Entonces, yo decía, ya voy a salir de esta, pum, pasaba otra cosa. Ya voy a salir de esta, pum, pasaba otra cosa. Pero realmente también era una bola de nieve que ya venía desde atrás y eventualmente tenía que desembocar en algún lado, pues no, o sea, tenía que acabarse de alguna otra manera. Y para acabarse tenía que cerrar de una manera que pues no era la que todo el mundo hubiéramos querido, ¿no? Pero cuando pasaba eso, yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, ya se acabó, ya no hay más. Pum, pasaba otra cosita, pum, pasaba otra cosita. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y no volteaba hacia adentro, yo seguía volteando hacia afuera nomás. Y realmente lo único que quería era recuperar lo que tenía antes. Pero realmente antes no tenía nada, como lo decíamos, pues no. Pero quería recuperar ese. ¿Por qué? Porque el sentimiento, yo me acuerdo, y hasta la fecha lo vivo, el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa tan grande que no me dejaba dormir. Fueron muchos meses sin dormir, fueron muchos días con la ansiedad al límite, que sientes que te sale el corazón, que sientes que no encajas en ninguna parte, que sientes que no te puedes sentar, que no te puedes parar. Ese sentimiento de culpa tan grande, pero era por no sanar, por querer recuperar. O sea, yo no le daba apertura a lo nuevo, por querer aferrarme a lo viejo. Pues. Aún así, ya habiendo lo perdido. Yo decía, es que a lo mejor si me saco la lotería, me acuerdo que alguna vez pensé, pues puedo pagar aquí, aquí, allá, y ya todos vamos a estar bien. No, o sea, esa no era la solución. Y yo pensaba que a lo mejor como que, bueno, como ya fui, me hice la limpia, pum, ya se va a solucionar. Pero realmente yo no estaba trabajando para solucionarlo. O sea, no estaba trabajando en mí para poder caminar un nuevo camino. Porque no estaba listo para un nuevo camino. Yo seguía aferrado a lo viejo y lo viejo me seguía trayendo problemas. Por querer estar bien con todo el mundo, por no querer aceptar este sentimiento de culpa, por no querer aceptar que me equivoqué. Ahora, te voy a hacer una pregunta ahí. Sí. Dime en qué momento fue, digo, yo lo sé ya, ¿no? Pero di, ¿en qué momento fue justo cuando hiciste ese cambio de decir, lo suelto completamente, es como, me derroto o, sí, de alguna manera, pues. Entonces, para avanzar. Para avanzar. ¿En qué momento fue cuando dijiste ya? Bueno, eso fue hace muy poquito. Eso fue hace muy poquito. Pero fue un proceso de más de un año. Desde que fui contigo la primera vez, me voy a Estados Unidos. O sea, ya dije, bueno, pues me voy de Dreamer. Si esto lo ve alguien que cancele visas, no es cierto. Me fui para allá, me consiguen un trabajo literalmente de conserje. Empiezo a trabajar de conserje, dije, no pasa nada, pues volvemos a empezar. Trabajar y sé trabajar muy bien, y me gusta trabajar, y empecé, y tas. Y no salía, y no salía, y no salía, y no salía. Después consigo un trabajo en un restaurante, me gusta mucho cocinar. Y no salió, a las 2 semanas me dijeron bye. Después consigo un trabajo en la construcción, saludos para el compa Oscar, donde encuentro una persona muy parecida a mí, y dije yo, bueno, por aquí puede ser. Y a las 2, 3 semanas, pues pum, con todo este proceso que está pasando allá también, pues bueno, y sigo en lo mismo. Y también en lo que ya me daba poquito, porque ya de perdida me daba para mandar dinero y que mi hija tuviera para comprarle pañales, la niña y todo eso, pues también se acaba. Entonces me vengo a Hermosillo, me vengo a México, me voy a Tijuana con unos conocidos a buscar trabajo y tampoco. Y dije yo, bueno, me pongo a tirar currículums y tampoco. Y sí, entrevistas y nada. Y entrevistas y otra entrevista y otra entrevista. Y como si fuera arte de magia, punto, no pasó. Y no pasó, y no pasó, y no pasó, y no pasó, y no pasó. Y dije yo, bueno, ¿qué es lo que... Volvemos a lo mismo. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué no? Es la vida diciéndote, por aquí no es. Señales, Son señales, exactamente, son señales. Y yo veía mucho el 11-11, veía esto y esto, y decía yo, pues sí, pero no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada. Porque yo no estaba todavía rendido, porque yo seguía, dije, bueno, aquí lo hago y tras, y otra vez bien acelerado, pum, si volteara a ver hacia adentro. Pero ¿cuándo cambia esto? Todavía me acuerdo mucho cuando pasó el tema de consultor. Estábamos en una reunión, Azucena, un compañero de ella y yo en una reunión de una estrategia que traíamos.
Y Azucena me presenta como un consultor empresarial logístico. Yo dije, eso me gusta. Sí, porque también hago esto, y empecé a trabajar sobre eso, y se empiezan a abrir un poquito los caminos, ¿te acuerdas? Se empiezan a abrir otras oportunidades que no se concretaron, pero abrieron muchas puertas nuevas. Y luego ya empiezo, me acuerdo mucho, una meditación guiada que hicimos. Una meditación guiada que hicimos la primera, ¿te acuerdas? Sí, claro, ya. La primera, pido ayuda superior. Y la meditación guiada, me acuerdo muy bien que era, llegué a este como palacio, no sé, como un auditorio muy grande, muy bonito, me acuerdo. Había mucha gente afuera esperándome, como que, oye... Pero previo a ello habías visto 2 vidas que tú habías vivido. Sí, es que esta terapia, ¿cómo se llama? Son regresiones a otras vidas, sí. pues. La primera vida que veo era un rey. Sí. Un rey muy poderoso, pero mucho ego, me acuerdo, así, o sea, el sentimiento era mucho ego, muy poderoso, Pero cuando pregunto cómo termina este rey, termina solo, muriéndose solo, y el sentimiento no estaba bonito, por la soledad. Entonces, ya cuando pregunto dónde reencarna, este rey reencarna siendo un sacerdote, trabajando para la comunidad. Entonces, pero él no estaba feliz porque él quería tener una familia. Uh-huh. Él quería tener una familia y él lo único que tenía era el servicio. Entonces, acá el lado de la egocentridad y acá el lado del servicio, pero no, en 2 extremos donde no te hacen feliz. O sea, no vi un balance. Exacto. Entonces, cuando pregunto dónde reencarno, ¡pum!, reencarno aquí. Me veo yo y digo, ok, entiendo que tengo que llegar a ese balance entre lo espiritual y lo material, lo físico, para poder cumplir esta misión, de vida. Y sorpresa que ya está tu hija, pues también, que eso era algo para ti que ya tenías resuelto, ¿no? Porque cuando no vivía en balance, era el tema de decir, ok, tenía todo lo, como decíamos ahorita, todo lo económico lo tenía resuelto, pero no había el balance del otro lado. De tener la familia. De tener la familia y de ser una persona plena, con familia y con lo que... Con esa parte personal, espiritual, personal. ¿Por qué? Porque eso lo dejaba de lado. O sea, eso lo dejaba de lado en el aspecto de que no, eso no me importa, eso no quiero, eso yo quiero pura fiesta. Poder. Poder. El poder. Entonces era el rey en esa parte. Y ahora que tengo a mi hija y me tocó estar todos estos meses con ella, porque pues no encontraba trabajo, pero ahí estaba con ella, entendí también que era parte de lo que tenía que disfrutar. Tenía que disfrutar estar con ella, tenía que disfrutar, compartir, agradecer que podía estar con ella en esos momentos. Porque cuando pasaron todo este proceso de derrumbes, ellas se tuvieron que ir. Y uno de los sentimientos más feos para mí era no poder estar cerca de la niña. No poder... Y me acuerdo mucho que lo pensaban de que es que tienes que verlo desde el amor. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a ver desde el amor si no tengo ni para comprarle un pañal de paquete a mi hija? O sea, ¿cómo me pides que lo vea desde el amor si no tengo? O sea, no tengo cómo sentirme bien, cómo poder ayudar, cómo poder hacer esto. Pero también tienes que ver desde el amor quiénes te están apoyando en ese momento, quiénes están para ti en ese momento. ¿A dónde vas por pasar este momento? ¿Sí me explico? Entonces, al entender todo ya en meditaciones y entender todo, después de tanto proceso, fue cuando me di cuenta, en esta meditación guiada que veo ese auditorio, la gente me está esperando afuera y todo eso. Entonces, pero yo entro al auditorio, es un auditorio, me acuerdo, muy grande, un dorado con el piso rojo, como de caricatura, así. Y entro al auditorio y está vacío, ¿te acuerdas? Sí. Está vacío. Y yo me quedé así como que, ¿y entonces? Y en eso, fíjate bien, me decía Azucena. Entonces ya cuando volteo, digo, a la torre veo un niño, ahí lo vi. Encuéntrale el sentido, ajá, ¿no? Encuéntrale el mensaje que te quiere dar. Correcto, acércate a ese niño. Y que me voy acercando y mira, me acuerdo de la sensación, era yo de niño, así me vi tal cual. Y el niño me da un corazón, o sea, no un corazón físico tampoco así tan feo, sino un corazón pues muy representativo y me acuerdo que el sentimiento de amor que sentí en ese momento, pues me dan ganas de llorar otra vez porque, wow, y ahí es donde entiendes el mensaje de volver a ver a este interior, de volver a ver a este niño que yo había dejado de lado por creerme el rey y yo había dejado de lado por no ver las cosas del amor como el sacerdote. Entonces, al voltear a ver a este niño interior, al voltearte a ver para adentro nuevamente, es donde entiendes y encuentras estos propósitos y estas misiones de vida.
Al menos así me pasó a mí. Y es cuando yo dije, ok, el mensaje que voy a dar al mundo va a ser muy grande, pero primero me lo tenía que dar a mí. Claro. Primero tenía que voltear, hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque no puedo venir a platicarles yo esto a ustedes si yo no me la creo, aunque lo haya vivido. Yo no puedo venir a platicarle esto al mundo si no estoy listo. ¿Y cómo iba a estar listo? Volteando primero a ver qué es lo que yo quiero, a qué vengo, quién soy realmente. ¿Quién es ese Jesús Roberto Valenzuela, niño? Esos sueños que sentí de niño, esa felicidad de un niño, que es una felicidad muy, muy auténtica, muy, muy espontánea, de esos sueños, esos brillos que le ves a los niños en los ojos. Claro. ¿Por qué los adultos no lo tenemos a veces? ¿Por qué? Porque nos perdemos de eso, porque nos enrolamos en tantas cosas. En la cotidianidad. En la cotidianidad, persiguiendo, pues, un sueño que a lo mejor no es nuestro sueño, y viviendo no desde el amor, viviendo desde el ego. O en la parte de sobrevivencia también, ¿no? De la responsabilidad, porque no necesariamente podemos vivir, siempre se vive desde el amor, porque también hay en nuestro como tablero, también ponemos ciertas dificultades para vivir, que eso implica que todos los días necesitemos levantarnos bien temprano para ir a trabajar y sacrificar algunas cosas y demás, porque al final de cuentas es parte de nuestro aprendizaje también. Correcto, claro. Y esa es la parte de responsabilidad de adulto. Sí, la disciplina, la formación. Sí, pero necesitamos aprender, o cuando menos a disfrutar lo que hacemos, que lo disfrutemos de alguna u otra manera, que es la parte de niveles de conciencia, que es o el juego, como habíamos estado viendo ahora últimamente, mientras lo vas gozando y disfrutando, sea lo que sea que estés viviendo, o sea, vas ganando el juego, pero si vas del 200 para abajo, según la escala de conciencia de David Hawkins, entonces lo vas perdiendo. Entonces, eso es lo necesario que tenemos que ir como viendo en nuestro camino. Si lo voy disfrutando, entonces es por el camino correcto, o aprender a disfrutarlo también, porque lo que venimos a experimentar aquí son las emociones. El libreto ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es las emociones que nosotros vivamos a partir de las experiencias de vida que tenemos, es lo que va a hacer que vibremos alto en niveles de conciencia o vibremos bajo. Y estamos hablando que las investigaciones dicen que cuando se hizo esto en 1985 por el doctor David Hawkins, el 85% de la población vibraba por debajo del 200, que son las emociones de baja densidad. Que cuando llegué contigo yo creo que estaba en el 30, me acuerdo como en el 40. O sea, algo así. Ya no había, o sea, ¿cómo vives así? Pues, ¿no? Algo así. Entonces, pero pues al final de cuentas era lo que necesitábamos aprender. Yo lo aprendí también cuando yo tomé este curso y esta capacitación, que era parte de como determinar o de cerrar este primer nivel de lo que estudié. Tenía que hacerme este protocolo, tenía que hacer esto de pues un curso de felicidad para poder avanzar y subir niveles de conciencia, que es vibrar alto. Claro. Prácticamente eso. Entonces eso era lo que de alguna manera necesitabas vivir. Sí, para entenderlo. O sea, es algo que yo volteo mucho para atrás y digo, es que si no lo hubiera vivido así, no lo hubiera entendido. Exacto. Porque que me lo hubieran dicho, me lo dijeron mis papás, me lo dijeron mis amigos, me lo dijeron... Mucha gente me lo dijo y yo no lo entendí. Y cuando lo tuve de frente, tampoco lo entendí. Y cuando lo viví, tampoco lo entendí. Yo nomás preguntaba por qué. Ahora lo entiendo después de conocer y haber pasado todos estos procesos. Y es parte de lo que me dio o sea, ¿cómo llegué a este propósito? ¿Cómo llegué a esto? Pues así, con ese proceso para entender el por qué lo viví. O más bien el por qué, el para qué. Aparte que está en tu mapa, recuerda que también hicimos tu mapa numerológico. Claro. Entonces, bien claramente se ve ahí cuál es tu camino de vida, tu misión de vida o tu propósito y el para qué estás aquí. Y uno de los pináculos que tú tenías era justo eso, en ese cambio que hiciste, bueno, en el cambio de realización fue donde viviste todas las pérdidas. Eso después lo entendiste también, que era parte del proceso de la pérdida de todo, de la rendición, o sea, de rendirte y decir, ok, va, construyo de nuevo. Sí, porque eso es algo muy importante. Yo sentía que aunque ya estaba muy realizado todo en lo económico y así, yo sentía que los cimientos realmente no eran los correctos. Yo sentía que en algún momento esto se iba a acabar.
¿Por qué? Porque yo sabía que no lo estaba haciendo desde una manera muy integral, personal, de decir, ok, conozco todo el proceso, porque no lo conocía, o sea, vuelvo al mismo. Fue muy rápido todo, pero no fue fácil, o sea, nadie me regaló nada, nadie. Pero tampoco lo hice, o sea, no fue como te caes y empiezas a caminar, empiezas a gatear, te golpeas, y luego empiezas a caminar, te golpeas, y luego sabes correr. No. Pero con estos procesos, ahora sí, yo, por ejemplo, así lo entiendo porque digo, antes ya me había pasado volver a empezar desde cero, sin embargo, pues no era tan grande la caída. Y luego volvió a pasar y tampoco era tan grande la caída. A lo mejor era más grande que la que ya había pasado, pero no más grande que la que venía. Eran ¿Sí me tus explico? señales. Era el semáforo en verde parpadeando. Ajá. El semáforo en amarillo. Y esto te da, pues obviamente te da expertise, te da sabiduría, te da inteligencia, pero pues tampoco te prepara para la siguiente porque hay algo nuevo que viene. O sea, lo nuevo es lo que tienes que aprender y pues eso no lo conoces. Pero como dices tú, si empiezas a entender las señales, si empiezas a entender cómo funciona esto, pues te puedes hacer más ameno el momento. O sea, lo puedes aprender de una forma más sencilla y no tan caótica o tan crítica como aprenderlo a la mala, ¿no? Y ahorita tocaste un tema que lo quiero platicar aquí porque es parte de esto. El, dis- el disfrutar hacer las cosas. Cuando lo haces con amor, cuando disfrutas lo que estás haciendo, pues no hay ningún trabajo realmente. O sea, lo estás haciendo auténtico, lo estás haciendo con pasión, con amor, con dedicación, con propósito. Y ya lo demás viene por añadidura. O sea, es que yo soy carpintero, pero es que me apasiona ser carpintero. Es que yo soy taquero, pues es que me apasiona cocinar. Y les va muy bien. Sí. Y viven bien, y viven tranquilos, y viven a gusto. No, pues es que yo nomás tengo un trabajo. Y es lo que me da porque necesito sobrevivir. Pero no eres feliz. Quizás el trabajo no es lo que te dé la felicidad como tal o tu profesión, sino más bien que sea tu medio al final de cuentas. Correcto. Sí, pero es algo que yo siempre he dicho, es lo que te expanda tu corazón. Lo que sea que expanda tu corazón. Me encanta lo que hago, profesionalmente hablando. No lo entendí hasta mucho tiempo después. Ya luego platicaré cómo fue que yo llegué a ser psicóloga, ¿no? Y tiene una historia de otras muchas vidas. Pero al final de cuentas no es lo único que me encanta y me apasiona, entonces, Claro. pero hay momentos y se pueden vivir en momentos bien específicos, pero es sentirlo desde aquí, es como que te expanda tu corazón, pero para eso necesité hacer mucho trabajo personal también para poderlo sentir, poderlo vibrar y eventualmente poder como llenarme de muchas cosas. Claro. Pero que, como dices tú, pero qué mejor complementar lo que te gusta hacer y que aparte sea tu medio, ¿no? Porque no sería trabajo y no es trabajo. Exactamente. Eso es lo que les digo. A ver, ¿qué es lo que te encanta hacer? Que todavía encima te paguen por ello. Pues sería fabuloso que realmente eso fuera lo que hicieras como para vivir o sobrevivir. Claro. O que sea tu medio de vida, ¿no? Como en esta parte de sobrevivencia y pasar todavía encima de ello. Que no nomás sea lo necesario para como lo mínimo que requiera, sino mucho más que eso y te expande. Y ahí fue cuando, como te digo, así llegué yo a entenderlo. Después de todo este proceso que platicamos, cuando ya estaba yo en mi tema de rendición, de que bueno, pues a lo mejor sí, este no es el camino que tengo que seguir. O sea, a lo mejor sí, no me toca trabajar ahorita en un trabajo de 8 o 10 horas. A lo mejor sí, no me toca emprender un negocio ahorita. ¿Qué me toca? O sea, ¿por qué estoy aquí? Empezar a voltear hacia adentro, y eso, como te digo, fue hace semanas. Fue hace semanas. Y yo dije, es que yo tengo un mensaje que dar. O sea, yo tengo una historia que contar. Yo tengo una historia que contar. Yo tengo un mensaje que dar. Y esto no es para hacerlo dramático, no es para hacerlo desde mi perspectiva de que, ay, pobrecito yo, o mi historia de superación personal, guau, guau. No, no es así. Sino, es la guía. O sea, yo quiero ser un guía. Este mensaje es para guiar a quienes pueden estar pasando este proceso. Es para guiar a quienes ya lo pasaron a lo mejor y no saben cómo enfocarse, o sea, en este rumbo. Y que a lo mejor dicen, pues es que nadie me va a entender. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo podemos empezar a hacer? Y yo traía la idea del podcast, pero no me animaba. Y es así cuando encuentras este propósito que volteas adentro y dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero más que qué es lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que quiero hacer? Y es cuando me di cuenta que a mí me apasionan dos cosas en la vida muy grande. Uno,
trabajar los negocios. Me gustan mucho los negocios, me gusta mucho hacer crecer. Emprender me gusta mucho trabajar. Y me hace sentir muy vivo. Ya lo has visto, me hace sentir Sí. muy vivo. Y me emociono y le entro y ahí duro y tras hasta que funcione. Y lo segundo que me gusta hacer mucho y que me apasiona es esto que estamos haciendo. Platicar. Pero platicar con propósito. ¿Y qué más? Como les digo, yo antes me jactaba de tener una historia de éxito ya realizada. Y ahora me doy cuenta que no era así. Sin embargo, también me apasiona mucho contar mi historia de proceso. Y que esta historia de proceso sea para guiar a otros y ayudar a otros. Pues para mí me complementa muy duro en lo que ya platicamos. ¿Por qué? Porque son dos caminos que se van a complementar en lo empresarial y en lo personal espiritual. Familia, amigos, esto que estamos haciendo y mi trabajo. O sea, mi trabajo laboral. Tener esos dos caminos para mí es lograrlo. O sea, es lograr decir esto. Ya no vamos a hablar de dinero, ya no vamos a hablar de cosas materiales, ya no vamos a hablar de ego, no. Que antes era lo que más me importaba. Ahorita lo que me importa es cumplir este propósito porque es lo que me hace sentir bien. Es lo que me hace sentir realizado, es lo que me hace sentir pleno y sobre todo sanar. Sanar todas estas heridas que yo sé que traigo desde hace mucho, que todavía los cargo y todavía me persiguen. Pero también es parte del por qué estamos haciendo esto ahorita. Porque es un proceso de sanación. Es un proceso de trascendencia personal. Y es un proceso donde podemos llegar a estas comunidades, a estas personas quienes fuimos o quienes somos y que necesitan estas palabras y que necesitan estas herramientas que tú conoces y que yo conozco para poder encontrar este propósito. A fin de cuentas, los guías los guías que queremos ser es para elevar estos niveles de conciencia, como lo dices tú, y elevar y canalizar a estos jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, a lo mejor adultos. Hace poquito platicábamos de un caso de una persona pues ya mayor, y pues tiene que volver a empezar, le toca volver a empezar. Y ahí es donde estamos nosotros para decir, hey, no pasa nada. A lo mejor yo tengo 30 años, a lo mejor tengo 30 años menos que tú, pero también estoy volviendo a empezar. Acompáñame en esto. ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te lo hago más que no te sientas solo y que le pierdas el miedo a volver a empezar? Porque eso para mí era lo que más miedo me daba, volver a empezar. Y estoy volviendo a empezar. Y cómo inspiras a otros también, ¿no? Exactamente. O sea, aquí no es venir a decir, ya lo realicé, ya soy una historia de éxito, ya, véanme. No. Es venir a decir, estoy volviendo a empezar porque ya viví todo esto y ya no quiero eso de mi pasado, quiero algo nuevo porque ya encontré un propósito. Entonces, eso, que ayude a otros a encontrar esa luz, esa guía, que no la tienen o que no la encuentran, porque ya se fueron enrolados en otra cosa, porque están buscando la felicidad o la autenticidad en lo material, todo desde el ego, y que realmente es decir, me tengo que frenar para volver a empezar, para poder formar los cimientos. Con esto que mencionabas ahorita, de encontrar el propósito, te tocó empezar bien joven. O sea, viviste tu éxito en tus 20, en tus mismos 20, fue este aprendizaje tan grande de derrumbarse y prácticamente volver a empezar. Hay gente que vive toda una vida y llega justo a esta parte de, pues, lo que ellos considerarían su máximo éxito. De qué más, como esta parte de alimentación del ego. El mejor trabajo, el mejor puesto, el ser el director, o sea, después de haber sido gerente, el tener el mejor sueldo, ahora la casa más grande, las vacaciones, pero muchas veces sienten el vacío y es porque llenaron el ego. Hay un libro inclusive que lo leí hace bastantes años que se llama Más allá de la cumbre. Justo de eso habla, de qué sucede cuando ya cumples todos tus éxitos, pues ahora sí que terrenales o tus éxitos. Materiales, sí, ¿no? materiales. O sea, pues entonces es como esta conexión contigo mismo, porque ese es en darle sentido. Es como, bueno, yo lo viví de esta manera, es como cuando llegas a la cima del monte, de la montaña, y dices, ya llegué! Y luego, ¿Qué sigue? ¿qué sigue? Y volteas y hay vacío, y volteas y hay vacío, y nadie está contigo. Que llegaste solo, y solo estás ahí arriba. Y nomás dices, bueno, y luego que me bajo, me quedo, ¿ya qué sigue? Por eso cuando empezamos a platicar de esto yo creo que ya me voy a morir.
Yo creo que ya no hay más, o sea, ya no hay más, ¿y ahora qué hago? Obviamente mucha gente va a decir, ay, claro que hay más y puedes hacer esto, sí, pero en mis intereses personales ya no había más. Ya tenías resuelto todo y cumplido todo. Ajá, correcto, ya lo había cumplido, ya había cumplido estos sueños materiales. ¿Ya estaba tu hija en ese momento? No. Ah, bien, No. es que no estaba tu hija. O sea, pasa esto que te comento y a los 3 meses, pum, me entero que voy a ser papá. Me entero que voy a ser papá y... Pero es parte del para qué pasan las cosas. O sea, ¿para qué voy a ser papá en este momento? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que transformar? Porque tampoco estaba planeada, ¿verdad? No, tal cual así no. Exacto. Uno Digo, sabe muy deseada, ¿no? Ajá, muy, sí, deseada y muy querida. Muy deseada, pero y uno sabe qué es lo que está haciendo. Sin embargo, no era un plan de, ya, vamos a formar una familia. No. O sea, muy deseada y muy amada y todo, pero no estaba dentro de los planes. Exacto. De los planes a corto plazo no estaba. ¿Sí me explico? No. Entonces pero si hay algo que puedo agradecer en la vida es ella. O sea, ella vino a cambiar mi vida, ella vino a salvarme y por ella me quedé. O sea, por ella me quedé y por ella al menos fue el eslabón más grande que me mantuvo aquí. Y eso es parte de todo, como les digo, de todo este proceso que vas entendiendo, el para qué pasan las cosas y le empiezas a encontrar sentido a las situaciones, a la vida y a ti mismo. Sentido a ti mismo. Que para esto, por ejemplo, es ¿por qué estamos haciendo esto? Ahora, yo te voy a preguntar algo y quiero que lo platiques. A ver. Porque digo, te he cuestionado muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ¿qué sigue para ti a partir de ahorita? Ya lo hemos platicado, pero es cómo te visualizas, porque tenías creado un mapa aquí, cuando menos, o en tus planes y proyectos, cambia completamente el mapa. Correcto. Pero a partir de que te rindes, de esta rendición de, vuelvo a empezar otra vez, ¿qué se siente aquí? Porque justo lo hablábamos hace rato, ¿no? ¿Qué se siente aquí? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Jesús Roberto Valenzuela? Esto. Comunicar. Ser guía en ambos ámbitos. Ser un guía empresarial, ser un guía laboral, ser un guía en la logística, que es lo que a mí me apasiona y soy especialista en logística. Eso es en lo laboral. Sí. Y mi empresa va a crecer en eso y va a llegar muy lejos y va a ser más exitosa de lo que pudo haber sido antes. Pero también sigue este camino que es lo que estamos haciendo ahorita. Ser un guía, no puedo decir que un guía espiritual, pero un guía de proceso. Con tu experiencia de vida, ya con eso. Sí. Mi testimonio es venir a contarles esto. Así nació este podcast. Este podcast nació para venir a contar esta historia, pero no de una manera trágica, ni una manera dramática, ni una manera de chisme, sino de acompáñenme a vivir este proceso y déjenme acompañarlos a quienes necesitan o están viviendo este proceso, a que necesitan esta guía y que están viviendo este proceso o que ya vivieron este proceso y aún no salen para volver a empezar de cero y necesitan ese empujoncito, necesitan esta guía. Déjenme ser esa guía, permítanme ser esa guía, invítenme a ser ese guía. Y eso es lo que sigue para mí, porque eso es lo que yo ya visualicé, eso es lo que yo quiero. Esto, como les digo, es que ustedes no pueden sentir lo que yo siento, pero me hace sentir tan vivo. Cuando la primera vez que vinimos aquí al estudio lo platicamos, salí temblando. Y aquí los compañeros, los editores y los productores me vieron platicar y es que esto me apasiona, eso es lo que me apasiona y no por venir a contarlo desde el ego, sino por venir a ayudar, por venir a compartirlo, por venir a decir si se puede. Y no si se puede, échale ganas, no, si se puede porque entiendo, porque ya estuve ahí. Si se puede porque sé qué es lo que es sentirse perdido. Si se puede porque sé qué es lo que es estar roto. Si se puede porque también sé qué es lo que es pensar que tenemos todo, saber que tenemos todo. Y darte cuenta que no. El estrellón está muy feo, muy fuerte. La caída es más fuerte. Y el golpe en la caída es más fuerte todavía. Y ya estuve ahí. Y aún no salgo del todo. Hay muchas cosas que tengo que arreglar en mi vida. Hay muchas cosas que le tengo que dar congruencia a mi vida. Pero es parte de este proceso. Como les digo, esta no es una historia ya realizada. Eso no es una historia de éxito que ya pasó. No. Esta es una historia de proceso, de guía, de saber, hey, sigue pasando, podemos cambiarlo, ¿qué es lo que sigo aprendiendo? Valiente eres de ponerte frente a las cámaras y platicar tu proceso porque no ha sido fácil, en lo absoluto, Digo, crecer duele, ya lo sabemos, crecer duele.
y es parte de, al final de cuentas, lo que nos va forjando, ¿no? Entonces, pero también a veces permanecer mucho tiempo en el dolor y es no querer avanzar y es estancarnos en un sufrimiento que a veces o sea, no es necesario. Entonces, lo que tú decidiste es, vámonos, lo que sigue, me acuerdo, es, sí, dale, Azucena, dale. Sí, Azucena, ándale, vamos. Entonces, Sí, yo me acuerdo cuando mandamos el mensaje aquí a la productora, dije, lo mandé en la noche, me acuerdo, y sí me contestó bien rápido, y dije, es una señal, esto ya tiene que pasar. Pues los impulsos, tantos tuyos, eh, de, de sí hazlo, sí dale, de mi familia, de mis compañeros, de mis amigos, de que sí, es que tú tienes una historia que contar. Y tu historia es válida y tu historia está muy padre y tu historia está muy interesante. Hay muchas cosas que no hemos contado, de que vamos a ir platicando en estos capítulos. Pero yo decía, ¿cómo voy a venir a contar esta historia si va a salir alguien y va a decir, pero es que yo lo vi hace 3 años haciendo tarugada y media, o cómo yo lo vi si quedó mal aquí, tarara. Pues sí, son errores que ya no puedo cambiar, pero pues es parte de lo que aprendí, es parte de lo que aprendí. Y sí es el miedito de ponerte, no frente a la cámara, me gusta hablar frente a las cámaras, me gusta hablar frente a la gente, como les digo, me apasiona. Pero el salir a lo público, después de haber vivido tantas cosas pues tan fuertes, sí me preocupa. O sea, no es que me preocupe, pero era ese de que, ¿cómo? Pero yo veo, ahora me doy cuenta que lo estaba viendo, igual desde el ego. ¿Por qué? Porque yo lo quería venir a contar aquí como una historia realizada de éxito. Y no es así. Ahí es donde yo me di cuenta que, ¿por qué me daba miedo? ¿Por qué me daba miedo venir a contarlo si todavía no lo había logrado? Porque lo quería contar ya realizado. Y no, no. Aquí no se trata de venir a decir, ya lo logré. Aquí no se trata de venir a decir, ya soy. Aquí se trata de venir a decir, soy, pero estoy en el proceso de ser alguien mejor. Soy, pero estoy en el proceso de crecer. Soy, pero sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo siendo más sabio, sigo siendo más experto, sigo siendo más humano. Me sigo equivocando y me voy a seguir equivocando. Pero cada vez menos fuerte, cada vez más inteligente, cada vez empoderado, más empoderado. porque es cuando te conectas con tu ser espiritual en realidad. Correcto. Para recordar quién en verdad eres. Y qué mejor que podérselo compartir a alguien que lo necesita. Porque como les digo, yo sé qué es lo que es estar, tú también sabes, qué es lo que es estar en ese hoyo donde te sientes tan solo. Y a lo mejor si yo vengo y te lo platico vas a decir, ay, pero yo sé que se va a quedar. Y yo sé que va a decir, ok. A una persona que le sirva, Claro, a uno que le ayude, claro, esto es suficiente. esto no es por, como lo platicamos en el principio con todos aquí los compañeros, esto no es un chisme, esto no es una comedia, esto no es no es una creación de contenido para llegar a miles de vistas, a miles de patrocinios. No. Esto es un proyecto personal, entre amigos, compañeros, para poder llegar a esas personas que necesiten escucharlo, porque yo sé que cuando lo vean, iban a decir, es que sí lo voy a ver porque lo necesito escuchar, y lo van a escuchar solos, en su recámara, en el trabajo, en el camino. Como tú y yo hemos escuchado muchos podcasts también, Correcto. ¿no? Que te he mandado o algo Sí. así. Y también Algo. el que no esté listo, no lo va a escuchar o no lo va a entender. Exacto. No lo va a entender Que no lo va a simplemente. entender y no pasa nada. Pero cuando lo necesite, ahí va a estar el manual. Aquí vamos a estar nosotros. Hay gente que no lo necesita también. Punto. O sea, no es para todos. Ujú. Pero la idea es que esta comunidad que vamos a formar, que estamos formando, porque ya la estamos formando, nos puedan ver y poder sentirse identificados con lo que están viviendo o con lo que ya vivieron y decir, ok, no soy el único, ok, ¿para qué está pasando esto? Ah, bueno, y aquí lo entiendo y aquí lo aprendo. Ah, mira, es una persona normal, común y corriente que te puedes encontrar en el Oxxo, que te puedes encontrar en cualquier supermercado o en cualquier parte de la ciudad. Y no soy una persona en traje diciéndote que yo, que ya fui, tú. Ni tampoco una persona llorando, diciéndote todo lo malo, que sí dan ganas de llorar, porque sí dan ganas de llorar. Pero vamos a hacerlo desde lo más auténtico posible, así como una plática como lo estamos haciendo. Y eso es lo que queremos llegar. Para eso nació este podcast. Para eso nació este podcast y vamos a tener más invitados y nos van a seguir viendo muy seguido aquí. ¿Por qué? Porque hay muchas historias que contar y hay muchas cosas que aprender. Y sobre todo, hay mucha gente a quienes necesitamos llegar para poderlos ayudar en su proceso. Y que ellos nos puedan ayudar en nuestro proceso, porque a fin de cuentas es sanar.
es sanar y es crecer mutuamente. Es ayudar al otro a crecer para poder crecer tú también. Y eso es la misión, es el propósito de este podcast, de este espacio. Y es como me visualizo yo, volviendo a lo que decíamos. Así me visualizo yo. Y no tienen una idea de lo bonito que se siente estarlo realizando, porque ahorita tú lo viste hace 10, 15 minutos antes de empezar, pero era una emoción, no era nervio, era emoción. Y yo sé que esto va a llegar a mucha gente y nos vamos a ver muy seguido con esa gente. Y vamos a poder encontrarnos con estas otras almas que van a formar una comunidad muy grande y sobre todo de mucho amor, de mucha sincronía, no sé cómo lo veas tú. Eso también lo viste en la meditación. Sí. Por eso tienes la seguridad de lo que va a ser. Correcto. Y ahora, después de haber vivido todo este proceso donde pierdes todo, hasta la confianza en ti mismo, hasta las ganas de muchas cosas, esto me está haciendo recuperarlo. Recupero mi confianza, recupero mi esencia personal, porque soy yo, y no es del ego de que soy yo, no. Me doy cuenta que ese es el verdadero yo. Es el verdadero niño que vi en ese teatro, y es el sueño de poderlo cumplir. Desde este espacio, desde esta ciudad, desde este estudio, vamos a llegar a todos ellos. Entonces, pues ya estamos en el cierre de este primer capítulo. Me siento muy contento, muy agradecido con todos ustedes, con el equipo aquí de producción, con Azucena, pues tú sabes lo agradecido que estoy contigo, con la vida, y nos vamos a ver pues muy pronto en muchos otros capítulos. Vamos a hablar de muchas otras herramientas de estos procesos. Vamos a hablar con otros invitados que han vivido procesos similares y que están cumpliendo su propósito de vida. Por eso se llama mi llamado, el llamado interno, porque es ese llamado que sabes, que lo conoces, que lo sientes, y a veces te da miedo impulsarlo, a veces te da miedo decir que sí. Para eso es esto, o sea, por eso se llama así. Y van a encontrar un espacio aquí para ustedes. O sea, este espacio es para esta comunidad, y este espacio nos va a dar la oportunidad a todos de poder sanar, de poder crecer y de poder sentirnos llenos de todo este amor que estamos buscando. Y pues les agradezco mucho. ¿Algo que quieras comentar, Susana? Agradecerte por permitir acompañarte. Muchas gracias, No, porque al al final de contrario. cuentas, ese encuentro de almas, cuando te vi en aquella ocasión, porque primero conocí a la mamá de tu hija, Sí. y cuando te vi a ti, dije yo, cielos, este es acuerdo de almas. Entonces, y no estaba equivocada. Te lo dije mucho tiempo después, no en aquel momento, porque no era lo oportuno, pero por algo estamos haciendo esto. Gracias Correcto. por permitirme acompañarte, y gracias porque al final de cuentas, en tu proceso también he aprendido muchas cosas, como aprendo con cada uno de mis clientes o pacientes. Yo también me transformo con cada caso. Claro. Yo también crezco, yo también entiendo muchas más cosas. Y eso es prácticamente lo que queremos hacer. O sea, y no, pues el agradecimiento es mío. Y hay una frase que leí ahorita que me gustó mucho. Dice, el camino interior no es sencillo, pero es hermoso. Y nunca se hace solo. O sea, no se camina solo. No tienes por qué caminarlo solo. A veces pensamos que lo tenemos que... Y no es así. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos acuerdos de almas para poder llegar a donde tenemos que llegar y para poder trascender. Pero bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio, donde Azucena nos va a contar su experiencia de vida, su propósito de vida y mucha sabiduría que yo sé que les va a ayudar mucho. Y aquí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos pueden ver en YouTube y en diferentes plataformas de audio. Muchas gracias. Próximamente les compartiré, este es el primer capítulo, próximamente les compartiré ya las redes sociales oficiales de esto y de Azucena y mías. Pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.